Bueno, a las 9:30 de la mañana estamos de vuelta en este Sol de los Sábados y de inmediato pasamos con nuestra segunda entrevista del día de hoy. Está con nosotros Heidi Camilo, ella es psicóloga y en principio viene a hablar con nosotros sobre los abusos sexuales dentro de la familia, pero también queremos tratar otros temas con ella. A propósito de tantas situaciones que han ocurrido durante esta semana, muy lamentables. Buen día, Heidi. Aplauso para la doctora, una eminencia Así en esta es. materia, Yuri, muy conocida, Sí. porque Así nos es. hacemos comunicación, la doctora siempre activa y colaborando con los medios. Sí, muchas gracias por la invitación. Y sí, definitivamente tenemos que hablar sobre violencia porque esta ha sido una semana muy traumática para nuestro país, diría yo. La violencia siempre es traumática, pero esta semana se ha destacado por violencia infantil hacia los niños. En este caso, la muerte de 3 niños, 2 niñas y un niño que murió en el interior. Todavía está en investigación, pero fue una muerte violenta. Y esto nos llama la atención porque no es lo común en nuestro país. En nuestro país, como una sociedad machista, es más frecuente la violencia hacia la pareja, estadísticamente hablando, del hombre hacia la mujer. Pero llama la atención el hecho de que estos casos se han registrado de mujeres hacia sus hijas en este caso. Y eso definitivamente tiene un punto importante que tenemos que seguir conversando, visibilizándolo, porque lamentablemente queremos tapar las cosas, hacernos de la vista gorda para no ver lo doloroso que es la violencia, y con esto lo que nos hacemos es negligentes y damos perpetuidad a la conducta agresora. Doctora, yo sé que vamos a ir viendo cada uno de los casos, pero primero quería agotar el caso de la madre que se lanzó con su niña de 5 años, que luego vimos que había sido la niña abusada por la hermana de ella y que había sido sometida y demás a la justicia. La actitud de la familia de origen, que la culpaba a ella en videos que vimos, en los funerales y demás, de destruir la familia. Esa actitud de las familias de que el culpable no es el abusador, sino el que revela el abuso y dice ya no más. Mira, yo no te puedo hablar de ese caso en concreto porque evidentemente faltaría la ética al no tener entrevistas y aunque las tuviera obviamente, con esta familia. Pero tomemos un punto base y es el hecho de que dentro de las etapas del abuso sexual, que se viven etapas, ojo con esto, la gente cree que el abuso sexual infantil aparece un día. No, el 85% de los casos de abuso sexual infantil, el perpetrador, el depredador sexual es un miembro de la familia consanguíneo, que se le llama incesto. ¿En qué porcentaje dijo? 85. Vaya. Exactamente, uno se alarma, pero esa es la O realidad. sea, 17 de cada 20 casos. Exacto. ¿Es un miembro de la familia cercano o es alguien de afinidad? Afinidad es un tío político, un padrino, alguien es, bueno, considerado como miembro de la familia. Esta víctima va viviendo toda una etapa y este acosador, depredador sexual por demás también, donde en la instauración del abuso lamentablemente se normaliza o se invisibiliza el abuso sexual que no es violación, es decir, donde no hay penetración. Ah, no, lo que le estaba era tocando, eso no es tan grave, fue que se puso de freco, eso es una tontería, eso no fue traumático. Es tan traumático la acción violenta de penetración como la exposición a un tema. Sí, así que se empieza, como usted dice. Es que de Para hecho llegar a así lo es como se empieza. Esa instauración del abuso se da a través de primero un discurso para que el menor entienda que eso no es nada, que es un tema entre personas que se quieren y porque yo te quiero mucho, pues vamos a vivir de esta manera. Luego que se da esa instauración de la fase abusiva con un intercambio sexual, que ojo, no lo queremos ver, pero hay mujeres que abusan de menores. Sí. Claro, no es estadísticamente hablando, no es la mayoría que se presenta, pero se da muy frecuente y
se da también de personas cercanas, como puede ser la señora que nos ayuda en el servicio, Sí. hacia los varones. Muchos hombres inician vida sexual con sus nanas, y estamos hablando de niños, no estamos hablando de personas adultas, Entonces, estamos son hablando... violaciones sexuales. Que también Son hace daño, hay abusos. que decirlo, Heidi, ¿verdad? Claro. Porque la gente cree que si es al varoncito como que no es tan grave, piensa la gente. Claro, lamentablemente cuidamos a las niñas y al varón que los cuida el señor o no sé quién. Y el varón, no, él se defiende, él es varón. No, Ay. es un menor en riesgo, es simplemente un menor en riesgo. Cuando se da esa instauración del abuso, que aparece la develación del secreto, ¿qué pasa? O porque el menor lo cuenta, o porque Un adulto se da cuenta. un adulto se da cuenta, es descubierto infraganti, o en la escuela se dan cuenta Sí. por ciertas conductas que se van presentando sintomáticas propios del abuso sexual. Entonces, se da cuenta, aparece la explosión, y esa develación del secreto a veces se vuelve tan explosiva y parafernalia que hace más daño que el mismo abuso. Porque se entera todo el mundo, el menor es expuesto en todos los niveles, es revictimizado, al menor le pregunta a la mamá, el papá, el tío, el abuelo, el primo, todo el mundo. Y el menor se ve en la necesidad y en la obligación de contar la historia, de volverlo a contar. Y preguntas obviamente culpantes, va a experimentar el Claro. yo me lo gané, yo me lo busqué, porque yo no hablé antes. Doctora, yo, Milicen Uribe, soy de las que creo que estos casos tienen que servir para alertar Claro. y evitar que otros casos sucedan. En ese sentido, le voy a hacer una pregunta que muchas madres se estarán haciendo en este momento, muchos padres, muchas tías. ¿Cuáles son las señales que pudiéramos identificar, que pudiéramos ver, esas red flags en relación a que un niño o una niña pudiera estar siendo víctima de abuso sexual? ¿Cómo evitarlo? O sea, que enseñarle a un niño para que Exacto, pueda claro. reaccionar, para que uno pueda darse Claro. cuenta también más fácil. Claro. Lo primero es que entender que todos podemos ser vulnerables. No hay familias sagradas. Incluso adultos. No hay familias sagradas. Cuando entendemos eso, entonces podemos educar sexualmente hablando de prevención del tema del abuso. Y respondiendo a tu pregunta, uno de los síntomas más frecuentes que solemos ver es conductas con una exposición y conocimiento a un contenido sexual no propio para la edad. Por ejemplo, en todos los cuentos infantiles, ¿cómo termina el cuento? Con un beso de amor verdadero. Hasta ahí el menor maneja esa información porque es lo que ve. Pero cuando un menor empieza a hablarte de sexo oral, de penetración, de toques en partes genitales, ¿dónde está viendo eso? Eso no es un cuento de hada. Blancanieves nunca le dieron un besito de esa forma, ni a la Bella Durmiente. Claro. Entonces tú empiezas a prestar atención. Movimientos que son muy propios de esa hipersexualidad. Eso también es abuso. Estamos viendo un menor que de repente el abrazo no se queda como un simple abrazo, sino que empieza a dar esas connotaciones. Conductas regresivas. ¿Qué son conductas regresivas? Si un menor ya había, 3, 4, 5, 7 años, había logrado el control de sus esfínteres, empieza a perder ese control y empieza a hacer regresiones, empieza a estar más irritable, empieza a estar más aislado, empieza a estar más ensimismado, empiezan muchas veces terrores nocturnos. A la persona abusadora empieza, o podemos tener las dos polaridades, o una aproximación de tipo seductora, o un rechazo, Sí, como que la con repele. extremo miedo. Entonces podemos tener esas banderitas rojas que nos van dando. ¿Cómo prevenimos? Señores, hay que empezar a educar sexualmente hablando. La gente cree que educar en temas de educación sexual es enseñarle al menor cómo se pone un preservativo. Eso no es educación sexual. Eso usted lo hace con un adolescente ya de 15 años que va a lo mejor, o con un chico de 17, 20. No. Cuando hablamos de educación sexual es enseñarle al menor los nombres correctos de su cuerpo. Todo el mundo le dice ojo al ojo, ¿sí o no? Claro. Mano a la mano. ¿Cuántos nombres tiene la vulva y el pene?
Y es como un tema tabú, no te mire, no te toque, y es una cosa terrible, y no queremos hablar. No, cuando empezamos a nombrar las partes correctas del cuerpo, empezamos a cuidar nuestro cuerpo. Mira, mi amor, toda persona que te intente tocar, dímelo inmediatamente y yo te voy a creer. Los adultos y los niños no tienen secretos. Ojo, la primera fase o una de las primeras fases del abuso es que el abusador convence al menor del secreto. Pero cuando tú liberas al menor de la responsabilidad de tener que guardar un secreto, desde que empieza una aproximación que al menor no le gusta, te lo va a decir. Porque los niños van sintiendo que hay algo que no está bien, pero me dijeron que yo tenía que guardar el secreto. Esas son parte de las formas que podemos ir trabajando con los menores. También hay muchísimo material audiovisual, por ejemplo en YouTube. Para niños menores de 10 años están los libros de Tere, para las niñas, y los libros de Sebas, que son videitos de muñequitos que te van, y los repito, los libros de Tere, en YouTube usted lo busca, vea lo primero, que es una niña relatando formas de cuidarse, porque los niños son muy visuales, así es como pueden aprender, más que la lección papá, mamá del tú tienes que hacer tal, no, así no te lo va a entender. Pero cuando lo puedes ver a través de un dibujo animado, lo entienden. Y con los varones, los libros de Sebas, de Sebastián y de Teresa, son formas muy prácticas de poder ayudar, orientar y prevenir futuros temas de abuso. Entonces es importante que mamá, papá, ¿quiénes pueden ayudar, colaborar y trabajar? Todos. ¿De quién es la responsabilidad? De todos. ¿Quiénes tenemos que denunciar, perseguir el abuso? Todos. ¿Cómo podemos este mismo tipo de situaciones manejarlas? ¿Cómo pueden los padres manejarlas cuando el agresor o agresora también es un menor de edad, pero con una edad muy superior a la de la víctima? 16.5, por digamos, ejemplo. 16.5 o 14.8. Sí. Esto es importante aquí porque hay que recordar que en una gran parte del territorio dominicano hay mucho hacinamiento y viven primos con tíos, con abuelas, con niños chiquitos. Entonces, el núcleo familiar en espacios muy pequeños a veces es demasiado grande y se desborda y estas cosas pasan. Entonces, ¿cómo se debería manejar la situación frente a un menor de edad que también es agresor? Y aprovechar el espacio para incluir en este momento la cuestionante de cómo debemos los padres evitar nosotros mismos tener secretos con los hijos, porque a veces uno dice, no tenga secreto con nadie, pero mira, tómete dulcito, no le diga a tu papá, mira, vámonos tú y yo a hacer tal cosa de varones, no le diga a tu mamá. Entonces ahí fomentamos el secreto. Sí. Bien, vamos a dividir las preguntas porque efectivamente muchos de mis pacientes empezaron de esta forma, donde los abusaba un primo que le llevaba 5, 8 o 10 años. Yo tengo 10, el otro tenía 20. Muchos de mis pacientes empiezan así. Ese menor que abusa de otro menor fue víctima en su momento y lo que está haciendo es una repetición de una conducta aprendida. Evidentemente, cuando esto nos damos cuenta, primero tenemos que separar a estos dos menores y poder atenderlos a los dos desde la posición de que ambos son víctimas, aunque el menor más grande sea un abusador, entre comillas. ¿Por qué hablo de esta forma? Porque un chico de 14 años, que aunque es un adolescente, tiene conciencia, pero como fue víctima, y esto es importante que lo podamos ver, cuando una víctima de abuso registra este tipo de trauma, toda su estructura neuropsicológica se modifica. Cuando un menor es abusado sexualmente hablando, su cerebro se ve en la obligación de madurar, entre comillas, a destiempo y empieza a secretar hormonas de tipo sexual que no corresponden a la edad. Entonces yo tengo a un adolescente inundado hormonalmente hablando, pero no consciente de cómo llevar este proceso dentro de. Por eso los adolescentes no tienen relaciones de pareja con los adultos, porque tú tienes a un ser hormonal que camina y respira, pero no tiene el lóbulo frontal, esa parte la gente le llama juicio, capacidad cognitiva de razonamiento, no está madura.
como si la tenemos los que tenemos más de 20. Algunos de los de 20. Sí, no todos. Ok, pero biológicamente hablando, Se ¿verdad? supone que sí, está bien, se supone que 20. Que Hay tengamos algunos pobre, de 50 que no están tengamos mal. pobre control de los Exacto, impulsos, ya es otra exactamente, cosa, ¿ves? exactamente. Pero pasa eso. Yo tengo un menor que es víctima y que está actuando desde la posición de repetir aquello que me daba placer con otro que está en temas vulnerables. Vaya. Entonces, dividimos a los menores y tenemos que trabajar con los dos desde la posición de víctimas y empezar a ver qué pasó, porque en las familias se da el tema de familias incestuosas, donde cuando no se trabaja el trauma, el mismo se va a repetir de generación en generación. Doctora, Wow. brevemente, he estado leyendo algunos artículos, de hecho, de la Universidad de California, también algunas universidades españolas, que hablan de la recesión sexual. Es decir, que los jóvenes millennials y de la generación Z están teniendo mucho menos sexo que las generaciones anteriores. No sé si usted tiene algún tipo de apreciación sobre eso, porque nuestros jóvenes hoy... Yo soy de baby boomer. ¿Cómo? Yo soy de baby boomer. Dios mío. Gracias. No, Venga, no podemos caer en eso. Televisor, que No hay podemos caer en eso. poco entretenimiento y estímulos por otro lado. No, no, Ok. no sé si Mira, tiene alguna referencia. ¿Qué sobre- pasa? Que los chicos de ahora, nuestros adolescentes de 12, 13 años, no tienen la capacidad de exposición social que teníamos nosotros. Todos nosotros, a los 13 años, tú te juntabas con el grupito Ujú. Sí. y hacía mucho coro con el La grupito. botellita. Y jugaban jugaba la y botellita. cosas, Había sí. poca cosa ¿Eh? con qué, claro. Habían pocas cosas con que entretenerse. Y evidentemente esa exposición social se ve reducida en comunidades muy virtuales. Entonces se van perdiendo de una parte importante. O sea, por Tenemos- eso los pobres paren más, digamos también, de paso. Bueno. Sí, de todo, pasa de todo. No sé, tal vez el tema de la vida sexual se ve reducida, pero también se ven muchos más expuestos, porque nuestra generación para ver una escena medio subida de tono, tú tenías que esperar la novela X, porque no teníamos tanta material. A la hora X también. A la hora y se tapaban X. los ojos así. Sí. Exacto. Hacerte el dormido para ver a Doña Bella. A o a Chica da Silva, tú Sí, tenías que sí. esconderte y esto. Los chicos de ahora no, los chicos de ahora, el más pequeño ya tiene un teléfono en la mano, ya tiene un dispositivo en la mano, que si no tiene un control parental, va a haber de todo. Sí. Entonces el tema de los secretos es eso. Cuando tú empiezas a instaurar secretos con un menor, aunque sea de que te di un dulce y no se lo diga al otro, estás lamentablemente parcializando al menor, donde empieza a darse un conflicto de lealtades. Entonces yo empiezo a guardar secretos, pero yo no tengo la capacidad discriminatoria de un secreto positivo, entre comillas, a un secreto negativo. Doctora. Entonces ese es el pequeño peligro. Esta semana han ocurrido diversos hechos que conmocionan por lo grave que son en sí mismos, pero sobre todo agudizados porque tienen origen en la madre, que es casi el ser sagrado de la Sí, sociedad. Ujú. Citando el caso de Génesis, que fue el del suicidio desde la cuarta planta con su niña, el caso de la psiquiatra, de hecho, que en Jainamosa degolló a su hija, y ahora surge un nuevo de una persona en Moca, una mujer que le cortó parte del cráneo a su hija. Entonces uno se pregunta, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad? ¿Acaso hay un efecto contagio aquí también? Que los temas, al ser colocados en los medios, se toman quizá de referencia. ¿Cómo se maneja esto? Bien. Mira, el caso de la doctora, maestra, porque de hecho era maestra también, yo tengo la hipótesis de que hubo un tema psicótico. Esa es mi hipótesis. No he hecho entrevista, pero es mi hipótesis, por la forma en cómo vimos que ella salía y todo. Tenemos un problema serio de salud mental, muy serio. La gente cree que porque tú tengas un título colgado en la pared de tu casa o engavetado, tú eres un ser que no va a presentar un tema de un trastorno mental grave. Nos hemos enfocado en que solamente existen depresión, ansiedad y narcisismo, porque todo se coge por moda.
Ahora todo el mundo o es narcisista y O punto. está deprimido. O está deprimido. Las redes también aportan esas ideas generalizadas. Ese es el problema, que gente sin preparación empieza y populiza los temas y se vuelven simplemente un boom. Hay el intrusismo, pero bueno. No, Bueno. ya eso es, ya tú sabes. No entremos por ahí porque eso es larga cadena. Sistema adámico. Gracias, sí. No, y Una viene el cosa libro. terrible. Viene el libro. Ya tú sabes. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchísimos trastornos sumamente graves y perturbadores, como es el tema de la esquizofrenia, de la bipolaridad, de estados psicóticos. Hay muchos otros trastornos. Estos trastornos ameritan una medicación permanente. El problema está en que esa medicación tiene un costo. Claro. Y las aseguradoras, Claro. la mayoría no las cubre. Imagínate tú, todas. una clase media donde yo gano, No, qué los sé yo, planes, o sea, eso seguro que te cubren consultas, por ejemplo, con psicólogos, son los más premium, Los que son complementarios. costosísimos, claro. Y hay algunos medicamentos que, por ejemplo, los cubre el plan básico más el plan complementario, aunque sea el más alto, no lo cubre. exacto. Entonces, imagínate una clase media, alguien que tenga un sueldo de, qué sé yo, 30,000 pesos, y te estoy poniendo mucho, ¿eh? Sí, sí, 30, eso supera el claro. promedio por 5,000 pesos. Exactamente, supera el promedio, pero de esos 30 tú pagas casa, tú pagas colegio, tú haces compra. ¿Cuánto te está quedando para una medicación que vale entre 5 y 7,000 y 8,000 pesos? Y que tenga que ser permanente esa medicación. No, permanente, que son 30 pastillitas. ¿Cuánto hay? No hay forma. No hay forma. Aparte de la consulta, sin hablarte de que el Sistema Nacional de Salud sobrecarga el sistema de salud. Yo tengo colegas que trabajan en hospitales, psicólogos que trabajan de 8 a 1, imagínate tú, y le ponen 20 pacientes. Eso no te da tiempo ni para preguntarle el nombre a un paciente. Claro. Sin hablarte que al psiquiatra le ponen entonces lo mismo 20. ¿Cómo usted se llama? No hay forma. Wow. Y eso no me lo pueden desmentir porque obviamente yo los veo, yo los conozco. A esto también, el tema de las connotaciones morbosas con las que se dan las noticias. Ustedes son un medio de comunicación y el respeto es parte de lo que Dele los para allá y diga lo integra. que tenga que decir Heidi, porque No, lo que decía Cristian del efecto dominó. a eso vamos Cómo con la el gente efecto termina dominó. copiando. A Ujú. eso voy. Ustedes son un medio. Ustedes dan las noticias con respeto. Pero hay muchos medios que para ganar rating, si tienen que enseñarte el cadáver, van y te lo van a enseñar. Si tienen que describirte el homicidio o el Horrible. hecho Dios sangriento mío, de la padre. manera más perversa posible, lo van a hacer. Y si yo tengo a una persona que está vulnerable en su casa, óyeme, lo que podía tener como un grado de censura o un grado de límite, simplemente lo va a perder y se va a perder. Para mí fue tan desagradable ver fotografías del cadáver de Génesis y de su hija tirados en el pavimento. ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad? Un medio que literalmente la policía tuvo que pararlo en la puerta del apartamento de la maestra, de la doctora, porque iban para adentro a hacer la fílmica. ¿Cuál es la necesidad de generar más sangre? Ganar puntos. Pero con ese ganar puntos, usted es parte del problema. Claro. Y usted está colaborando con el problema porque hace lo que llamamos un efecto dominó, donde si todos recordamos, cuando tú tienes un hecho de un suicidio, Claro. das la noticia. Tienes que dar la noticia. Pero de ahí a pasar a describir todos los hechos y empezar a entrevistar a todo el mundo y empezar a hacer una parafernalia de todo esto a alguien que está vulnerable, tú le estás diciendo cómo hacerlo y la notoriedad que ese caso va a ganar. Horrible. Bueno. Eso es terrible. Entonces, no podemos ser parte del problema, tenemos que aprender a ser parte de la solución. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Siempre un por placer estar aquí acá. con nosotros y tratar estos temas que son muy espinosos, pero que se dan en la cotidianidad de Sí. nuestra sociedad y que, como usted señala, bueno, la mayoría son temas tabúes. La gente no se dedica a hablar de ellos. Ni siquiera los que tienen un mayor poder adquisitivo y mayor nivel intelectual, que uno pensaría que podrían, pero no pasa necesariamente.
ni siquiera en las mejores familias, ¿verdad? Y yo creo que para romper eso nos tomará bastante tiempo. Así es. Sí. Bueno, pues nosotros llegamos al final de este Sol de los Sábados y quisiera saber si alguno tiene preguntas. Yo sí tengo. ¿Y qué pasará con aquellos que se endeudaron con miles de dólares incluso para vestir bonitos en la gala de ayer? ¿Y se el quedaron decreto? secos esperando el decreto.